Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Nativa Coleccionistas de Suculentas. Yo soy Narda Yo soy Iván. y pues el día de hoy vamos a platicar sobre los tipos de macetas que podemos utilizar para nuestras queridísimas suculentas. ¡Yay! ¡Yay! Comenzamos. Una de las cosas que usualmente nos han preguntado es qué tipo de maceta utilizar al momento de comprar nuestras plantas. Ya platicamos acerca de cómo comprar tu primer suculenta. Si no han visto ese video, se los vamos a dejar por aquí. Y ahora es, ¿en qué maceta la planto? Luego muchas veces vemos que hay muchas macetas que están bien padres, que tienen muchos colores o formas, pero resulta que no es la adecuada para nuestra planta. Así es. Así que pues vamos a estar platicando acerca de las diferentes funciones que tienen los materiales en cada una de las macetas. ¿Qué te parece si comenzamos con el más básico, que es el barro? Perfecto, me parece perfecto. Y yo creo que es de los más utilizados en cuestión de las suculentas, porque son los que más nos recomiendan. Una de las ventajas que tenemos al utilizar barro o terracota es que va a ser una maceta que va a ser muy porosa. Eso significa que no va a haber retención de agua. En este caso, por ejemplo, siempre nos recomiendan que las plantas, en este caso las suculentas, no tengan exceso de humedad. Así Y lo que va a ayudar es que fuera del sustrato, de cómo preparas el sustrato, nos va a ayudar a que no se encharque. ¿Por qué? Porque el barro absorbe demasiado la humedad, el exceso de humedad, y eso nos va a ayudar muchísimo. Pero hay algo muy malo también respecto a este material. Por ejemplo, personas que vivimos con nuestro clima, que es muy caliente, que la mayoría de los meses está haciendo bastante calor. Este exceso de absorción lo que nos va a perjudicar es que nuestras plantas no estén teniendo la cantidad de agua necesaria. Así es. Entonces, es de las cosas que ustedes tienen que prevenir en caso de que depende de la planta que tengamos, si necesita más agua o si necesita que tenga muchísima menos cantidad de humedad. ¿Tú qué utilizas usualmente? ¿O cómo lo combinas con el sustrato? ¿O qué tipo de plantas pones en barro? Bueno, la verdad es que de un principio a mí me recomendaron utilizar macetas de barro. Pero la verdad, pues no tenía tanto conocimiento del sustrato, de diferentes especies que hay de suculentas, entonces utilizaba el barro simplemente. Y la verdad sí es funcional porque si no tenemos un buen sustrato, el barro o terracota nos ayuda mucho a evitar algún tipo de pudrición en nuestras plantitas. Pero definitivamente el clima de nosotros es muy, muy seco y lo que hace el barro también es desacelerar el crecimiento de la planta. Entonces, por lo mismo, porque no se está alimentando lo suficiente de agüita. Entonces, es por eso que el barro aquí en este clima a lo mejor no nos funciona mucho, a menos de que cambiemos nuestro sustrato. Si lo tenemos muy mineral, lo podemos hacer un poquito más orgánico y entonces ya podemos alimentar mejor a tu planta de agua. O en otro caso sería estar regando constantemente. Claro, es lo que yo iba a mencionar, porque a lo mejor estamos acostumbrados a que nos dicen, no, pues tienes que regar una vez a la semana, o tienes que regar, no sé, cada 10 días, pero esto no es una regla, no es una forma en la que digamos que cada 3 días y medio, no, simplemente es cuando nuestra planta lo necesite. Y en este caso, nuestro clima, que pues sí es demasiado el calor, pues sí vamos a notar rápido que las hojas empiezan a ver un poquito más, como deshidratadas. Más rápido. No significa que el barro sea malo para nuestra ciudad, sino que tenemos que tener cuidado solamente con la mezcla del sustrato. Por ejemplo, esta. Ajá. Y está en barro. Y está bien grande, ajá, ¿no? Y con la cantidad de agua que necesite, porque si nosotros queremos regar exactamente la misma
en la misma ocasión, por ejemplo, esta, que una de cerámica, pues va a ser muy diferente, ¿no? Claro. Estamos hablando ahorita de lo que es el barro y la terracota solamente. Entonces, otra de las cosas, desafortunadamente, del barro es que sí se empiezan las macetas a manchar, a producir exceso de sales y demás. Y eso de minerales y sales. Entonces, eso también puede afectar nuestra plantita. Pero ahí podemos otra vez jugar con lo del sustrato, ¿no? Claro. ¿Verdad? Lo que se recomienda es utilizar agua reposada para que ya no existan como este exceso de material pesado en el agua. Ajá. O si ya presenta algunas manchas, hay una mezcla que yo he visto en internet. Yo la verdad no la he hecho tal cual, pero es vinagre con agua. Entonces, casi con un trapito. Bicarbonato, ¿no? Era bicarbonato. Creo que también hay una mezcla que la hacen con bicarbonato. Bicarbonato y vinagre. Sí, que las puedes, como esmaltar. Sí. Pero otra, eso sería esa mezcla es para quitar ya cuando exista. Cuando pero para exista prevenir lo podemos como hacer, salitre, ¿no? Es un tipo de salitre. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver ahí lo vas a mostrar. Bueno, hay un tipo así de que se hace como salitre y eso es cuando empieza a absorber todos esos minerales el barro. Entonces, sí, por eso se manchan y por eso ya no se ven tan padres. O a mí en lo personal sí me gusta. Sí me gusta me gusta. Se ve como que viejo, se ve padre. Vintage, exactamente. Bueno, pero otra de las recomendaciones pueden ser proteger tu maceta antes de utilizarla. Pintarla, ya sea, generalmente en los viveros a veces te las dan ya pintadas por dentro, impermeabilizadas. O hay un tipo de pintura que es transparente, que la puedes ya sea pintar por dentro y por fuera. Sí. O comprar macetas. Yo en lo personal he comprado macetas pintadas de colores muy, muy bonitos. Son de barro, pero pintadas colores así fuertes. Por ahí también hacemos tomas. Y esas macetas se ven muy lindas y no pierden la humedad tan rápido como una de barro que no está protegida. Por ejemplo, también este tipo de macetitas viene con una pintura impermeabilizadas por dentro y se mantienen limpias, se mantienen bonitas y retienen un poquito también la humedad. Ajá, y la verdad siento que les va mucho mejor. Sí, claro. Cuando están impermeabilizadas las macetas de barro. De hecho, yo quiero hacerlo con todas las mías porque casi ninguna la he impermeabilizado antes de usarla. No, ni yo. Bueno, entonces, yo porque compro las compro así ya. Entonces, sí veo que les va mucho mejor. Sí, sí quiero hacerlo. Sí, igual hasta grabo un video o algo. Sí, nos los compartes. Que son muchas. Pero ojo, también hay que checar el tipo de clima que tú tienes, porque probablemente si tú estás en un clima muy húmedo, con el barro así normal, perfecto, le va muy bien y te va a ayudar mucho a tus plantitas. Entonces, sí hay que identificar el tipo de clima que tienen en sus ciudades e identificar el tipo de plantita que vas a poner en esa maceta. Y algo que yo también recomiendo muchísimo es que, bueno, y siempre lo voy a recomendar, que es la observación. Si nosotros vemos que nuestra planta no crece, o sea, de plano no crece, se está estancando, incluso se ve como más pequeña de como la compramos, después de haberla aclimatado, obviamente también no significa que la acabo de comprar y a los 5 días ya quiero verla grande. No, ajá, o sea, no. Sí, es como paulatinamente. Tener paciencia. Ajá, pero si vemos que ya pasaron meses y la roseta sigue igual, exactamente igual o más pequeña, bueno, lo que podemos hacer es cambiarla. Eso quiere decir que nuestra planta quiere un cambio de maceta, que no es suficiente la humedad que está recibiendo, los nutrientes que se están conservando en esa maceta. Entonces, sirve muchísimo, de verdad muchísimo que hagamos un cambio de material que estemos utilizando. No todas se van a dar en barro, pero tampoco significa que todas las tenemos que cambiar. Si yo tengo, por ejemplo, mi jardín, sí está muchísimo lleno de puras macetas de barro. Uh-huh. Y no significa que, la tengo que cambiar, sino también la forma en la que yo riego, que es con la pipetita. Ajá. Bueno, como se queda muchísimo más húmedo el sustrato, pues entonces ayuda a que no se evapore de un día para otro. Todo bien.
Las moscas. Sí. Ah, Pero bueno. ustedes nos pueden decir si utilizan barro, cómo les ha ido con el barro y compartirnos a lo mejor fotos también en medio Sí, de a nuestras ver redes cómo, sociales. cómo les va. Yo pienso que cualquier tipo de maceta la puedes utilizar, nada más que hay que identificar el tipo de suculenta que vas a poner y el tipo de sustrato que estás utilizando también. Bueno, por ejemplo, creo que una de las primeras suculentas que tiene mucha gente es cuando van a un baby shower o a un evento donde últimamente se han puesto mucho de modas y las macetitas que dan pueden ser de yeso o pueden ser de cemento, que luego muchas veces las de yeso creo que por el agua se empiezan a deshacer si no tienen como un Ajá. recubrimiento. Sí, Entonces hay sí, que tener sí. cuidado con eso y que ustedes sepan que si tienen de ese tipo de macetas, los riegos tienen que ser un poquito más frecuentes, que no significa que tienen que ser diarios, o sea que todos los días regar porque solamente tenemos una maceta porosa, en este caso yeso, cemento o barro terracota. Ujú. Solo que el cemento sí retiene un poquito, Sí, lo que es un el poquito concreto medio. y cemento sí retiene todavía un poco más la humedad. El que menos retiene la humedad sería el barro o terracota. Y otro material de macetita, bueno, esos son ya los porosos, Como la parte, ¿verdad? sí. La parte de los que se evapora más rápido el agua, el material poroso. Otro tipo de macetas que podemos utilizar también son las de plástico y este tipo de macetas son las que en donde generalmente compramos las suculentas y te llegan en este tipo de macetas por ser más económicas y que se producen en gran cantidad, o sea, las compran en los viveros en gran cantidad para poder así venderlas ya con sustrato y todo. Entonces, este otro tipo de macetas también es muy buena y tampoco no retiene tanto la humedad. Otra de las cosas que tiene este tipo de macetas son que tienen muchos orificios en el fondo, entonces eso también hace que drene demasiado el agua y no retenga tanto la humedad como una maceta que tenga unos 2 orificios o algo así. Claro. Entonces, este tipo de macetas, fíjate que, bueno, en lo personal son las que menos tengo yo, porque siento que como que no les ayuda mucho a mis suculentas, o la verdad también Por la parte estética. Ajá, por la parte estética, ¿verdad? Porque no son tan lindas ni Tan nada de eso. llamativas. Pero les voy a decir algo, a las imbricatas en mi jardín les encantan las de plástico y es por eso que la mayoría de las imbricatas las tengo en este tipo de macetas de plástico que son un poquito más gruesas, no tan delgaditas, y ahí las mantengo. Fíjate que yo sí creo mucho que es por la parte estética. Estética más bien, ¿verdad? No porque no les vaya bien. Que yo he visto, por ejemplo, a Gina, el canal de Gina O Plants, que ella lo que hace es que cuando no ve cuando ve una planta que no se le está dando bien, la cambia a plástico y la recupera. Se adapta. O sea, Ajá. la recupera, se hidrata súper bien y después no sé si ya la conserve en esa maceta o ya pueda llegar a cambiar a alguna de cerámica o algo así, pero en esas macetas, en las de plástico, la recupera así súper rápido. Entonces, sí es una gran opción. También lo importante es que son de durabilidad así por años. O sea, una maceta de plástico les puede durar años y es lo recomendable que las reutilizables reutilicen. y demás. Ajá. ¿Verdad? Sí, porque también estamos atribuyendo luego a preservar un poquito lo que es el uso del plástico. Entonces, yo sí recomendaría que si tienen ustedes, las reutilicen, que no sea nada más como, ok, me llegaron y las tiro, porque hay diferentes tipos de plásticos también. Sí. Entonces, cuidar mucho ese tipo de macetas, no tirarlas, incluso si se pueden, ya cuando estén muy en mal estado, tal vez se puedan llegar a reciclar. Y yo creo que a mí me gustan, por ejemplo, para darles un poquito más al momento de que se hidraten aquí en nuestro clima. Sí, o sea, para que se hidraten, que estén como bien, y después ya a lo mejor ya podemos empezar a jugar un poquito con otros materiales.
Fíjate que yo las he utilizado. Yo tengo macetas muy grandes. Cierto, sí. Entonces me gusta hacer arreglos y como tienen mucha profundidad, entonces las tengo que rellenar con algo y las he utilizado, las que están así muy feitas, que ya están muy maltratadas o rotas o así. Las pongo en el fondo junto con más cosas, o sea, utilizo botes de plástico y demás, o sea, los pongo en el fondo y me ayudan a no utilizar tanta tierra, tanto sustrato, y pues ahí estoy reciclando también. Entonces, esa es otra opción, que las puedes usar cuando ya no están en muy buen estado, las puedes usar para eso, pero siempre es bueno que tengas en tu casa unas cuantas macetitas de plástico para también ahí puedes reproducir por hoja o hijuelos, tenerlos ahí, y la verdad sí les va muy bien. Es una manera de hidratarlas mucho mejor que en barro o en cemento. Entonces sí, también son muy recomendables. Pero tenemos que tener cuidado nada más con el exceso de humedad en este tipo de macetas en particular. Como decía Narda, si no tienen bastantes orificios de drenaje o si no tienen un buen sustrato, sí pueden llegar a tener hongo por exceso de humedad. Así es. Y bueno, pues pasemos a otro tipo de maceta, que sería, ¿cuál decimos, Iván? El de cerámica. De cerámica. Que siento que como que después del plástico, la cerámica retiene todavía un poquito más de humedad. Por ser un material más grueso, y la verdad son las macetas más bonitas que hay, porque son las que más queremos, de que vamos diferentes formas. Hay muchas formas, hay diferentes colores, hay estampadas súper bonitas con dibujos hermosos. Entonces yo creo que son de las más llamativas y las que más queremos utilizar por ser tan decorativas, ¿no? Claro. Pero en estas macetas también tenemos que tener muchísimo más cuidado en el momento de los riegos. Ajá. Ya los riegos van a ser todavía más espaciados dependiendo del clima. Y para mí, no sé, yo creo que tú vas a dar la razón. Para mí son las mejores al momento de hacer una composición. ¿No? Porque haces una composición, entonces el agua se distribuye en todas las rosetas, entonces ya no va a haber, o sea, corres menos riesgo a que haya pudrición. Así es. Como dices, también la parte estética está muy bonito. Sí, la verdad, cuando hay composiciones, cuando hay arreglos, como se distribuye, como dices tú, se distribuye el agua, entonces es más fácil que crezcan juntas muy bien sin tener ninguna pérdida. Y pues si vamos a utilizar este tipo de macetas, lo mejor es utilizar un sustrato muchísimo más mineral, más drenante, poner más piedrita, tepujal, una base perlita, incluso abajo, ¿no? Una base abajo, eso es, pues sí, eso es también para que no se retenga el agua en el fondo y no se tapen los orificios. Eso también nos ayuda. Entonces, ese es otro tipo de maceta. Que es de tus favoritas, ¿no? Sí, es de tus favoritas. Yo creo que tengo, las que más tengo, pienso yo que son las de barro, porque de barro y barro pintadas, porque tengo muchísimas que son, me gustan mucho las macetas que son así como vintage. Entonces encontré unas macetas muy lindas, por ahí también se las mostramos, pero que son de barro, pero es barro muy grueso. Entonces esas también debo de tener, siempre tengo un poquito más de cuidado a comparación de estas, porque también es barro, pero es grueso y aparte está pintado. Entonces, ese es otro tipo de maceta. Entonces, yo creo que, como tú dices, la observación es muy importante para poder tener las macetas que queramos. Y luego las segundas que tengo son las de cerámica. Sí. Entonces, esas dos, barro y cerámica, son mis preferidas. Otro tipo de maceta que podemos utilizar y que generalmente reciclamos es la lámina. Por ejemplo, las latitas, los arreglitos.
¡Qué bonito! Eso está muy padre porque podemos reciclar todas nuestras latas y también pues las podemos personalizar. Yo, por ejemplo, esta maceta tiene un material, es una como servilleta, se le llama decoupage, la técnica, y me encanta porque se ve vintage, se ve padre. Hay otras personas que las personalizan pintándolas, haciendo algunas imágenes y se ven padrísimas. Sí. Me encanta y la verdad les va súper bien a las suculentas, les va súper bien. También tengo esta otra tinita que la verdad esa tinita no es maceta, pero yo la hice maceta, la perforamos y hice una composición y me encanta, la verdad se están dando súper bien las plantitas ahí. Acuérdense que con las composiciones también les va muy bien, entonces pero esa maceta les va espectacular. Entonces, también es una de las que recomiendo yo bastante. Además que estamos reciclando. Y reutilizando. Y bueno, otra forma de macetas que yo considero mucho son las macetas que no necesariamente son macetas y que podemos llegar a reutilizar. Por ejemplo, yo he visto personas que utilizan los botecitos de leche. O sea, le cortan la parte de arriba, entonces ya queda ahí una maceta. Le hacen las perforaciones y ya. Entonces, encontrar macetas en materiales diversos también ayuda muchísimo a que podamos ayudar a reciclar, a reutilizar y también a darle vida a otro tipo de cosas. Con una pintadita, de verdad no saben cómo cambian los materiales que podamos llegar a utilizar. Y algo que yo pienso, de verdad es que no tenemos que seguir tendencias a fuerza de, ok, si veo que las personas que sigo en redes sociales utilizan siempre barro, yo también barro. Ustedes utilicen lo que tengan a la mano, no importa si es cierto material, de cierto tamaño en particular, ni nada por el estilo. Ustedes utilicen lo que tengan, lo que encuentren en su ciudad, en su país y vayan decorando su jardín conforme su estilo. No porque, por ejemplo, yo veo a Narda que tiene muchas macetas de cerámica, bueno, que yo sí quisiera. No, a fuerza tengo que yo... de las de cerámica y barro. Ajá, pero por ejemplo, yo tengo casi todas son de... Casi todo es barro. Entonces, no porque Narda las tenga así, yo a fuerza las tengo que tener así, ¿no? No porque Narda tenga colgantes de diversos materiales, por ejemplo... la fibra de coco. Ajá. También me estoy acordando que los cocos, también hay sí. Personas que reutilizan los cocos. Digo, aquí no se dan, ¿verdad? Pero esa es otra maceta y les va súper bien, porque claro. aporta, es un material orgánico, entonces... Eso también les va súper bien. Los troncos, las maderas, sí. No sé, por ejemplo, yo tengo una macetita, que me la vendieron como en 30 pesos. Es un material de palitos que entrelazados y adentro trae plástico y ahí puse mi cotileón pendens y está divino. Ahí se los vamos a poner. Entonces, sí, hay gente que utiliza luego maderas y con un recubrimiento de plástico y cosas así les ayuda muchísimo. Sí. Yo creo que ya aquí es cuestión de su imaginación. Utilizar la imaginación. Ajá, porque de verdad hay gente bien creativa. Sí, y ahí me sorprende de verdad muchísimo, que sí. Sorprenden cosas que vemos así en nuestras, en Instagram, que vemos que hacen y yo, wow, qué padre, no se me había ocurrido. Entonces yo creo que es cuestión de solamente observar y darle la mejor calidad a nuestra planta, que viva, porque se ve cuando una planta está teniendo colores increíbles, está creciendo, está teniendo hijuelos, entonces es cuando nos damos cuenta que está en el material perfecto, ¿no? Ajá. Con el sustrato perfecto, en la maceta perfecta, con la luz, la cantidad de agua perfecto. Entonces, yo creo que siempre la clave va a ser la observación y que no nos casemos con la idea de que, yo necesito utilizar barro porque sí, sino lo que yo tenga y me voy adaptando también a eso. Entonces, yo creo que a mí me gustaría muchísimo compartir ese mensaje de que no tenemos que a fuerza seguir tendencias por seguirlas. Podemos reutilizar. Ajá, que podemos llegar a reutilizar y podemos llegar a adaptar las cosas que tengamos en nuestro jardín y eso lo hace tan especial y tan único, ¿no? Sí, porque vas decorando, lo vas haciendo tuyo, le vas poniendo tu feeling, tus detalles, tu toque, entonces eso
está padrísimo, ¿no? Otra de las cosas que sí es importante saber es qué tipo de sustratos, y para eso les tenemos, próximamente les vamos a tener un video muy bueno, pero vamos a ponernos a estudiar y a investigar mucho, Iván, porque de verdad que sí, este tema va a ser muy, muy interesante, muy importante, pero sí queremos darles un poquito más información de la que ya hay, porque no existe el sustrato perfecto, no hay un sustrato perfecto, pero podemos darles diferentes bases para que puedan agarrar el que a ustedes les funcione. Sí, que no importa de qué región sean, sino que lo adapten a su clima, que creo que es lo importante, y del material que también cuenten. Y también hablar mucho de este tema que creo que no se ha hablado lo suficiente de cómo estamos gastando los recursos naturales. Bueno, es importante saber de dónde vienen los materiales y cuidarlos, ¿no? Porque yo veo que hay mucha gente que luego tira el sustrato, tira la tierra y ya no la reutiliza porque tampoco sabe que se puede llegar a reutilizar. Entonces, sí vamos a preparar un video muy chido. Oigan, y coméntenos en el video qué temas les gustaría que abarcáramos. Por ahí nos han dicho del sustrato, de ciertas especies como en particular. Sí lo vamos a hacer, pero poco a poco. Ahí falta mucho, pero vamos iniciando. Sí nos encanta que nos digan, que nos pongan ahí qué tipo qué tema les gustaría que abarcáramos. Y pues nada, Iván, ya terminamos. Ya. Oye, ya no nos llegamos a los 500. También ¿hacemos una dinámica? Sí, eso. ¿Qué dinámica les gustaría que hiciéramos? La verdad es que para nosotros es bien bonito saber que vamos a llegar ya a 500. ¡Ay, qué emoción! Y vamos empezando. Entonces, y los comentarios que hemos leído han estado bien, bien padre. Y también vamos a grabar un video para platicar un poquito más de nosotros, porque por ahí nos preguntaron que seamos esposos o algo así. Entonces, no. Somos amigos plantiles. Sí, amigos. Entonces, pues, suscríbanse, activen la campanita porque no tenemos una hora exacta para subir nuestros videos. Perdón. Pero para que sean los primeros, y me gustaría que luego mandáramos saluditos, ¿no? A los primeros comentarios. Ah, sí. Sí, claro. Los primeros que nos pongan comentarios del video anterior. Los leemos. Va. Muchas gracias. Gracias, esperamos que les haya gustado mucho el video. Síganos en nuestras redes sociales, acá están. Y denle like. Sí. Denle like y compartan. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Besos. Bienvenidos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video. No. Bienvenidos. ¡Yay! Comenzamos. Yo estoy muy bien, Arda. Ay, Iván, es que no estoy dando bien la bienvenida. Bueno, una de las cosas que siempre nos preguntan. Bueno, otra vez. Sí, no nada más yo me pongo nerviosa, tú también. ¡Oh, está enorme! ¡Ay, qué horrible! ¡Ah! ¡Ah! Pero ya está muerta. Ya está muerta, la aplastaste, o sea. Pero déjame, voy a ver.